Estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a hablar de un caso de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Se trata de un joven de 22 años que presenta hipertensión, cefalea, episódico, sudoración, palpitaciones durante varios meses. También ha notado un nódulo en el cuello izquierdo indoloro durante 2 meses. El examen físico revela la presión arterial de 150/90. El pulso es 80 y es regular, y un ganglio aumentado de volumen de 3 centímetros y es palpable adyacente al borde del lóbulo de la tiroides izquierda, pero separado de él sin otras lesiones cervicales. Los exámenes cardíacos y de abdomen son normales y la paciente presenta cefalea y dolor abdominal. En esta macroscopía, la superficie de corte de la tumoración es de color gris rosa sólida bien circunscrita. Obsérvese el borde de la corteza suprarrenal residual alrededor de la masa. El tumor cortical suprarrenal suele ser amarillo y ocasionalmente marrón, los cuales cursan el síndrome de Cushing y pueden causar atrofia de la corteza suprarrenal no afectada. Los adenomas suelen pesar menos de 50 gramos y el carcinoma suele pesar más de 50 gramos. Es muy probable que este paciente tenga una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y hay evidencia de un feocromocitoma y de carcinoma medular de tiroides con metástasis a un ganglio cervical. La hiperplasia paratiroidea también puede ocurrir en el NEM2A, pero en esta paciente tiene calcio sérico normal. En esta microfotografía, el feocromocitoma un aumento de X20. Este feocromocitoma comprimió la corteza suprarrenal y la cápsula de los bordes delgados. El tumor está dispuesto en nidos organoides sólidos separados por un delicado plexo papilar. Algunos focos de necrosis pueden estar presentes. A mayor aumento este feocromocitoma 100X, las células medular suprarrenales del feocromocitoma pueden tener imágenes citoplasmáticas incisionales mal definido y los núcleos pueden ser uniformes y variables. Una cantidad moderada de citoplasma granular es típico y contiene gránulos de neurosecreción. Los efectos clínicos de las hormonas son el aumento de la frecuencia cardíaca, el tono vascular, la presión arterial, la disminución del flujo sanguíneo al intestino y los riñones. Puede precipitarse por insuficiencia cardíaca, congestión, edema pulmonar y angina de pecho e infarto de miocardio con arritmia, hemorragia cerebral y muerte. Las pruebas de laboratorio se utilizan para el diagnóstico del feocromocitoma, son los metabolitos urinarios de las catecolaminas metanefrinas y la normetanefrina. Las características clínicas y las complicaciones del feocromocitoma son la hipertensión arterial, que es de tipo paroxística. En esta microscopía electrónica, numerosos gránulos neurosecretorios densos ligados a la membrana están presentes en los que se almacenan catecolaminas. Los gránulos son ligeramente más pequeños que las mitocondrias subadyacentes y están presentes cerca de la membrana citoplásmica.
El diagnóstico diferencial con otras neoplasias endocrinas que tengan esta estructura son los adenomas hipofisiarios, carcinomas medulares de tiroides, los adenomas y los carcinomas paratiroideos y los tumores pancreáticos endocrinos de los islotes de Langerhans y tumores también contienen granos. La macroscopía del carcinoma medular de tiroides tiene una superficie de corte que se observa una masa sólida, firme, blanca y la ha reemplazado casi todo el lóbulo tiroideo. Los glándulos regionales son similares. La microscopía del carcinoma medular de tiroides, los cordones y nidos de las células neoplásicas relativamente uniformes están presentes en una matriz amiloide típico de los carcinomas medulares de tiroides. Los carcinomas de tiroides pueden estar con un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o NEM, que es un trastorno hereditario por el cual una o más glándulas endocrinas están demasiado activadas o forman un tumor. Las glándulas endocrinas más comunes involucradas incluyen las suprarrenales aproximadamente en la mitad de los casos, las paratiroides en el 20% y la tiroides en el 100%. Aquí vamos a discutir con estas preguntas que ustedes pueden leerlas en forma detenida. Y hacemos este diagnóstico diferencial de neoplasia endócrinas múltiples tipo 2A. Muchísimas gracias, estudiantes, por vuestra atención prestada y que Dios os bendiga. Gracias. Buenas tardes, estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a hacer el foro debate número 36, que se trata de una mujer que tiene síndrome de Cushing. Es una contribución de Salvik Tonk Gokalant, MD, que trabaja en el Centro Médico de Southwestern de la Universidad de Texas, en Dallas. Se trata de una mujer de 35 años que se presentó con debilidad. También se quejó de dolor de cabeza y una confusión. Su menstruación estaba volviéndose más escasa y se sentía deprimida. El examen físico no encontró que tenía que tenía una cara redonda, una facies de luna y una obesidad de tipo troncal o central. También tenía estrías púrpuras en los lados laterales del abdomen y las piernas eran delgadas. Su presión arterial era de 180-110. Se redujo la fuerza de los músculos proximales de ambos hombros y caderas debido a que esta constelación de síntomas y signos. Se sospechó un trastorno endocrino. Era posible una explicación para su presentación. Las investigaciones de laboratorio revelaron una glucosa plasmática de 300 miligramos decilitro
y lo normal es de 70 a 110, teniendo una hiperglicemia bastante importante, una diabetes de tipo 2. Se llevó a cabo la prueba de supresión de la dexametasona durante la noche y esto reveló que el cortisol plasmático estaba alto. A la mañana siguiente era 10 gramos por decilitro y lo normal es mayores de 5. El paciente fue ingresado al hospital y sometido a más pruebas. Su cortisol plasmático de 28 gramos de decilitro, lo normal es de 10 a 25. Una prueba de supresión de la dexametasona en dosis bajas. Durante las 48 horas, 2 miligramos al día con una orina recogida para la 17 hidroxicorticoesteroides y la 17 hidroxicorticosteroides mostró 12 miligramos día, lo normal es 4 miligramos. El paciente se sometió a las pruebas de supresión de la dexametasona con dosis altas durante 48 horas. Se reveló que la 17 hidroxicorticoesteroides urinarios fueron suprimidos entre un 70% y 3.6 miligramos al día después de la dexametasona en dosis altas. A partir de entonces el paciente se sometió a estudios de imágenes del cerebro y de las glándulas suprarrenales por sospecha de una enfermedad de Cushing o un adenoma de Cushing. Aquí la vemos a la paciente con sus estrías abdominales, etcétera, con su cara de luna o sus fases de luna. Los hallazgos físicos clásicos de este síndrome incluyen entonces fases luna, obesidad troncal, joroba de búfalo, las estrías y hirsutismos, la hipertensión arterial, la debilidad proximal y anomalías menstruales e intolerancia a la glucosa y a la diabetes. Las pruebas de diagnóstico bioquímicas las vamos a ver en la siguiente transparencia. El síndrome de Cushing, sus niveles plasmáticos de ACTH y la prueba de supresión de la dexametasona de dosis sumamente alta. En el adenoma pituitario, entonces, está elevada la ACTH y la prueba de supresión de dosis de glucocorticoides. La producción de ACTH cuando es ectópica, por ejemplo, en un cáncer de pulmón de células pequeñas, no está suprimido. Y la ACTH notablemente elevada. Las neoplasias corticales suprarrenales por hiperplasia es muy bajo y no está suprimido. Ese es el diagnóstico diferencial del laboratorio que se demostró en este paciente. Aquí tenemos las glándulas hiperplásicas corticales nodulares, ¿no? En la superficie de corte, en ambas glándulas suprarrenales se muestran la nodularidad casi confluente de la corteza y las pruebas que son útiles para delinear el sitio de la lesión del síndrome de Cushing, son los niveles plasmáticos de ACTH y la prueba de supresión de la dexametasona de dosis altas. ¿Podría el paciente que tenía glándulas suprarrenales como en este síndrome de Cushing? Sí. Un adenoma corticotropo hipofisiario,
un tumor productor de ACTH ectópico o un exceso de ACTH exógeno producirían una hiperplasia similar en la corteza suprarrenal y el síndrome de Cushing. La glándula suprarrenal muestra una hiperplasia nodular cortical. En el 20% la corteza suprarrenal muestra varios nódulos de aproximadamente el mismo tamaño. La médula no está involucrada y es una zona central basófila alrededor de la vena central. Los nódulos corticales son pálidos debido al abundante contenido de lípidos. La microscopía, vemos una glándula suprarrenal. En el 80% las células son proliferativas o hiperplásicas que se asemejan a la zona fascicular normal, mostrando núcleos bastante uniformes centralmente y citoplasma distendido por gotas de lípido. ¿Cuál es el principal órgano citoplasmático involucrado en la producción de este esteroide? Es el retículo endoplásmico liso. La macroscopía, tenemos la atrofia cortical de tipo iatrogénico. La superficie de corte se observa una tira de color amarillo marrón de la corteza suprarrenal y se adelgaza a 1 o 2 milímetros y el peso de la glándula es inferior a 5 gramos. Las células están presentes en la corteza suprarrenal que secretan en la capa de los glomérulos, aldosteronas, capas fasciculares y reticulares, el cortisol y esteroides sexuales, y si esta es la terapia con corticoides exógenos que da como resultado de la supresión del corticotropo hipoficiario, la atrofia cortical suprarrenal podría producir el síndrome de Cushing. La macroscopía del adenoma cortical en el síndrome de Cushing. En este caso, el nódulo amarillo solitario está circunscrito y la corteza suprarrenal neoplásica residual es adyacente. Aquí tenemos la microscopía de este adenoma cortical. Esta fotomicrografía muestra células transparentes que contienen lípidos en los nidos. Tenga en cuenta que esa red vascular entre los nidos es posible distinguir la apariencia de estas células de las células normales de la corteza suprarrenal o de un nódulo de hiperplasia. No, microscópicamente no es posible, pero hay que hacer análisis moleculares de las células de un adenoma. Aquí tenemos la macroscopía de un carcinoma cortical y la superficie de corte es de una tumoración amarilla roja que ha sido resecada. La superficie de corte muestra la coloración irregular de la neoplasia, reflejando la necrosis irregular. El carcinoma cortical suprarrenal generalmente son mucho más grandes que los adenomas. Las células de los carcinomas son menos eficientes, que producen hormonas, y que las células del adenoma son menos eficientes que las células normales. El carcinoma debe agrandarse para producir suficientes hormonas
y producir un síndrome endocrino. Para terminar, quiero dar un mensaje sobre educación. En la práctica hace al maestro. O sea que les toca discutir este caso en un foro de debate para que ustedes practiquen con casos reales. Y aquí tienen la figura de Sir William Osler, que marca el comienzo importante del conocimiento, sus aportes en la clínica médica, revolucionaria en la enseñanza de la medicina, conocido desde entonces como el padre de la medicina moderna. Su legado fue la enseñanza al lado del paciente, o sea, el nuevo currículum, la educación médica y la promoción de la investigación de los estudiantes, el conocimiento de la historia y el humanismo y el amor a la medicina. En pocas palabras, este mensaje nos dice que se aprende la práctica, la medicina en la práctica. Con esto, el diagnóstico final decimos que es el síndrome de Cushing. Y muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga en esta gran pandemia. Me despido muy atentamente de ustedes, el doctor Pedro Fernández Lafal. Buenas tardes, estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy quiero compartir la clase de patología de hipófisis parte 1. Y comenzaremos con la introducción. El sistema endocrino contiene un grupo de órganos muy integrados y ampliamente distribuidos que se dirigen un equilibrio del estado metabólico o homeostasis entre los diversos tejidos del cuerpo. La señalización por moléculas secretadas al medio extracelular puede clasificarse en 3 tipos: autocrina, paraendocrina o endocrina, en función de la distancia del cual actúa la señal. En la señalización endocrina, las moléculas secretan normalmente se denominan hormonas y actúan sobre las células diana distantes de lugares de síntesis. Una hormona endocrina suele ser transportada por la sangre desde el lugar de liberación hasta aquel en que actúa. La actividad aumenta en el tejido diana, con frecuencia inhibe las de la glándula de secreción de la hormona circulante. Este es un proceso conocido como retroalimentación negativa. Aquí vemos que la hipófisis anterior libera hormonas adenocorticotrópicas, ACTH, o la folículo estimulante, FSH, o la hormona del crecimiento, somatotropina o hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la prolactina y la hormona tiroestimulante, tirotropina, TSH. Los factores liberadores son factores liberadores de la corticotropina, factor liberador de la hormona del crecimiento,
factor deliberador de las gonadotrofinas y factor liberador de la tirotropina. Los factores inhibidores hipotalámicos son el factor inhibidor de la hormona del crecimiento, somatostatina, y la inhibidora de la prolactina o dopamina. La hipófisis normal del adulto situado en la silla turca pesa aproximadamente 1 gramo. Desde el punto de vista embriológico, la hipófisis anterior se denomina adenohipófisis y procede de una evaginación superior de la cavidad oral denominada bolsa de Ranke. La hipófisis posterior o neurohipófisis procede del diencéfalo y consiste en células gliales modificadas o pituicitos. La hipófisis normal, microscópicamente, a la izquierda se ve la neurohipófisis que recuerda al tejido neuronal porque se componen de células gliales modificadas de axones de las neuronas hipotalámicas, y la adenohipófisis está muy vascularizada a la derecha. La glándula pituitaria anterior tenga en cuenta la mezcla de tipos de células, incluyendo las acidófilas de manchas rojas en un círculo rojo, las basófilas con un círculo azul tienen una tinción basófila o púrpura, y las cromófagas que están con negro, no rodeadas de un halo negro, cuyo citoplasma solamente es débilmente teñido. La variedad de estas tinciones refleja los diferentes productos. Los secretores de hormonas, prolactina y hormona del crecimiento, son acidófilas. La TSH y la ACTH o gonadotrofinas son basófilas, y las tinciones de inmunohistoquímica demuestran las siguientes imágenes que se pueden utilizar para identificar la hormona secretada por una célula alada a través de la inmunoperoxidasa. La hipófisis o glándula pituitaria está íntimamente relacionada con el hipotálamo, con el cual está conectada tanto por un tallo compuesto de axones procedentes del hipotálamo como por un rico plexo venoso que forman una circulación portal. Aquí tenemos en la clasificación de los adenomas, tenemos la ACTH, adenocorticotrópicas, la FSH, hormona de los folículos estimulantes, la GH, hormona del crecimiento, la LH, hormona luteinizante, la POMC, la propiomelanocortina, que da lugar a los melanomas, la TSH, hormona tiroestimulante. Habitualmente los adenomas no funcionantes de cada categoría se manifiestan con efectos de masa y a menudo con hipopituitarismo. Los tumores de la hipófisis representan el 10% de las neoplasias en el sistema nervioso central y se pueden manifestar por síntomas visuales u hormonales: amenorrea, galactorrea, pérdida de líbido, acromegalia o síndrome de Cushing. Las cefaleas, cuando existen, generalmente es referidas a la región temporal o frontal en la línea media. Los macroadenomas de la hipófisis de la resonancia magnética en este corte sagital
se ve en T1 con un contraste de cartolino, un macroadenoma de la hipófisis de mayor a 1 centímetro. Los adenomas de las hipófisis nacen de la adenohipófisis y pueden ser de células nulas con efecto de masa, pero sin secreción hormonal detectable, o pueden estar compuestas por células acidófilas o basófilas que secretan una hormona. Con menos frecuencia, varias hormonas. En conjunto, los tipos más frecuentes de adenoma de hipófisis y sus manifestaciones clínicas son los prolactinomas con amenorreas en mujeres, disminución del líbido en los hombres, y el adenoma de células corticotropas, la enfermedad de Cushing, y el adenoma somatotrofo acromegalia en los adultos, y en los niños gigantismo. Aproximadamente el 3% de las adenomas hipofisiarios se asocian a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, MEN1 o síndrome de Siple. El macroadenoma de hipófisis de resonancia magnética es de plano axial, es T1 contrastada y se observa un macroadenoma que señala en forma muy eminente en la zona ciliar. Esta microfotografía se ve como compresión del adenoma de hipófisis al quiasma óptico, produciendo una hemianopsia bilateral. Estos adenomas hipofisiarios tienen mutaciones del gen GNAS1, un oncogen, o por el CA-carrazo que provoca la activación de la subunidad o de la proteína G estimuladora. Este aumento de producción de adenosina monofosfato cíclico induce a la proliferación celular en los adenomas más agresivos, como el que aquí se muestra. También puede haber mutaciones de los genes KRAS y del MYC. El adenoma de hipófisis en esta vista microscópica, este adenoma de hipófisis tiene un patrón monomórfico de células redondeadas y uniformes y canales capilares, en tanto que el 20% de estas células nulas que no secretan ninguna hormona, pero pueden ejercer un efecto de masa y disminuir la función hipofisiaria causando un hipopituitarismo o incluso provocar un efecto de sección del tallo hipofisiario, donde se denomina apoplejía hipofisiaria, e interrumpir la llegada del factor inhibidor de liberación de la prolactina a la adenohipófisis, cursando una hiperprolactinemia. Muchísimas gracias, estudiantes, por vuestra atención prestada y que Dios los bendiga en esta pandemia. Estudiantes de medicina de cuarto año, hoy presentaremos otro foro debate de tiroides. Se trata de un paciente de 66 años que consultó por una tumoración tiroidea izquierda. El paciente fue evaluado en un centro externo y se realizó una punción con aguja fina que reveló células sospechosas de carcinoma papilar. El paciente tenía esta tumoración en la área tiroidea prominente, palpable, pero también tenía adenopatías prominentes.
El paciente se sometió a una resonancia magnética que reveló una gran tumoración. Además, había una gran tumoración en la zona 2 que comprimía la vena yugular interna. También parecía haber adenopatía en la cadena yugular en las zonas 3 y 4. Se recibió la muestra fresca, debidamente identificada, etiquetada como lóbulo tiroideo izquierdo y pesó 42 gramos y midió 6 por 5 por 2 centímetros. La muestra no estaba orientada y no se observaba suturas ni puntadas. La superficie externa aparece brillante, gris. Era gris con grasa peritiroidea adherida. No hay evidencia de extensión microscópica del tumor fuera de la cápsula tiroidea. En el corte hay una lesión indurada de color blanco tostado mal delimitada de 4.5. El resto de la tiroides es de color amarillo anaranjado carnoso sin evidencia de nódulo y la superficie externa fue con áreas de tinta china. Esta incluye unos nidos o cuerdas de células que penetran en el estroma rosado denso con un patrón de crecimiento lobular trabecular, incluso sólido. Las características histopatológicas de este carcinoma medular, estas incluyen esos nidos o cuerdas de células que penetran en el estroma rosado dentro de un patrón de crecimiento lobular y se puede ver microscópicamente que el tumor está colindando con la tiroides normal. Estas incluyen nidos o cuerdas de células que penetran en el estroma. En mayor aumento, las células neoplásicas pueden mostrar células redondas relativamente uniformes con un patrón de cromatina punteado. El citoplasma es ligeramente basófilo con finos gránulos en las membranas. Las células neoplásicas parecen mostrar células redondas relativamente uniformes en un patrón de cromatina. El citoplasma está ligeramente basófilo con finos gránulos en la membrana. Hay una tinción focal del estroma con rojo Congo positiva. La tinción parácea es intensamente positiva en todas las células tumorales. Existe una tinción citoplásmica moderada para calcitonina. El diagnóstico final se trata de un carcinoma medular moderadamente diferenciado de la glándula tiroidea, con un carcinoma que se extiende hasta los márgenes capsulares de resección y la invasión angiolinfática focal. Se identificó 4 nódulos linfáticos positivos con metástasis. Hemos terminado otro foro debate que son los ejercicios para que ustedes puedan aprender el diagnóstico clínico patológico. En la Argentina los llaman Ateneo. Yo con esto quiero despedirme dándoles gracias por activarme el conocimiento y muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga en esta pandemia. Gracias.
Buenas tardes, estudiantes de medicina de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a compartir un hipotiroidismo congénito en una mujer de 11 años sin antecedentes médicos significativos. Presentó síntomas sugestivos de hipertiroidismo. Había pérdida de peso, intolerancia al calor y también ha experimentado una disminución en las calificaciones en la escuela. Los antecedentes familiares son significativos para la enfermedad tiroidea en ambas abuelas. El médico ordenó pruebas de la función tiroidea, incluyendo la TH libre, la T3 y la TSH, anticuerpos receptores antihormona tiroidea y antitiroglobulina y anticuerpos antitiroideos de peroxidasa. La muestra consistió en un lóbulo de tiroides rojo tostado que medía 6 por 3 por 3.4 por 2.9 y pesaba 280 gramos. Al corte reveló una tumoración ovoidea encapsulada de 2.7 por 2 por 2, que se expandía la porción media del lóbulo anterior y está compuesta por un tejido granular de color rojo tostado, abigarrado y moteado focalmente. El parénquima tiroideo circunstante estaba comprimido y atenuado. El nódulo tiroideo encapsulado de células epiteliales sólidas con partes microfoliculares en la mayor parte. El nódulo tiroideo estaba compuesto por una proliferación de células epiteliales foliculares con un patrón de crecimiento predominantemente sólido y microfolicular. Las células eran grandes y mostraban abundante citoplasma, en su mayoría con núcleos redondos a ovalados, sin inclusiones o surcos identificables. Focalmente se observaron mitosis y núcleos hipercromáticos gigantes atípicos incluidos. La hialinización y la hemorragia central fueron prominentes. El tumor fue bien encapsulado por una cápsula fibrosa de espesor con una área focal de proliferación del tumor, pero sin expansión extracapsular. La tiroides de fondo era multilobular con bandas gruesas de fibrosis separadas de áreas de tamaño variable, donde las células hiperplásticas mostraron proyecciones papilares focales festoneadas prominentes de coloide. No se identificó ningún infiltrado linfocítico significativo. Se trata de un adenoma folicular que surge de una tiroides con características compatibles con disharmoniogenético. El diagnóstico final es un bocio congénito. Muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios os bendiga en esta pandemia. Gracias.